El huérfano compartió su último pedazo de pan. A la mañana siguiente, 200 guerreros llamaron a su puerta. Ahora está paralizado en el portal de su pequeña choza, observando cómo los jinetes mayas llenan el valle alrededor de su cabaña. Sus pinturas de guerra brillan bajo el sol de la mañana. Plumas y cuentas se balancean al viento mientras rodean su hogar. Los dedos del huérfano tiemblan contra el marco de la puerta, su última bala gastada hace días. Las expresiones de los guerreros son de piedra, indescifrables como el granito. Detrás de él, algo se mueve en la oscuridad de su cabaña. El origen de todo este problema, la razón por la que estos guerreros han venido. El chamán en el centro levanta su mano, y 200 guerreros se quedan inmóviles como estatuas. En ese silencio, el huérfano puede oír su propio corazón retumbando en sus oídos, sentir el sudor corriendo por su espalda a pesar del frío de la mañana. Si 200 guerreros rodearan tu casa al amanecer, ¿los enfrentarías con las manos vacías o te esconderías y rezarías para que pasaran de largo? Pero lo que sucedió en el instante siguiente cambiaría la sierra para siempre. 3 días antes, Mateo el solitario despertó antes del sol como siempre hacía. Su cabaña, poco más que 4 paredes de madera rústica con grietas por donde silbaba el viento, estaba sola en un pequeño valle donde la sierra se encontraba con la selva. A los 17 años, Mateo vivía por su cuenta desde hacía 5, desde que la fiebre amarilla se llevó a sus padres con pocos días de diferencia. Él mismo cavó las tumbas detrás de la cabaña, marcándolas con cruces hechas de ramas atadas con tiras del delantal de su madre. La pequeña parcela era todo lo que le quedaba. Las tablas del suelo crujían bajo sus pies descalzos mientras Mateo encendía el fuego en el pequeño fogón, soplando suavemente las brasas hasta que las llamas lamían la leña. Sus manos, callosas y cicatrizadas más allá de su edad, se movían con eficiencia. El ritual matutino continuó mientras verificaba sus provisiones con creciente preocupación. Un puñado de frijoles, un pequeño frasco de sal y una única tortilla de maíz quedaban. La temporada de lluvia se acercaba y la caza escaseaba. Sus trampas estaban vacías desde hacía días. El arroyo que antes rebosaba de peces ahora corría claro y vacío. Mateo dividió la tortilla cuidadosamente, mitad para hoy, mitad para mañana. Después necesitaría hacer el largo viaje hasta San Cristóbal, intercambiando las pieles que había recolectado por suministros para aguantar la temporada. Ya podía imaginar la mirada despectiva del comerciante ante su modesta oferta. Afuera, el cielo cambiaba de negro a azul profundo. Mateo se envolvió en el viejo zarape de su padre, ahora remendado en una docena de lugares. El aire tenía el sabor de la lluvia que se aproximaba. La escarcha crujía bajo sus guaraches mientras se dirigía al arroyo para llenar su cántaro de agua. En lo alto, un águila real circulaba, su grito perforando el silencio de la mañana, cazando, como él, con esperanza cada vez menor. Si historias como esta te conmueven, considera suscribirte al canal para no perderte la próxima. La mañana transcurrió en la rutina familiar. Mateo reparó una gotera en el techo, colocando cuidadosamente resina de pino en las grietas entre las tablas. Cortó leña hasta que sus hombros dolieron, el ritmo constante del hacha resonando por el valle. Revisó sus trampas nuevamente, vacías, claro. Su reflejo en el arroyo mostraba un rostro demasiado delgado, ojos demasiado envejecidos. A veces luchaba por recordar los rostros de sus padres, y esto lo asustaba más que la temporada de lluvias que se avecinaba. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, se detuvo cerca del pequeño arroyo que corría junto a su cabaña, sumergiendo las manos en el agua fría. Fue entonces cuando lo escuchó, un gemido suave, casi perdido en el murmullo del arroyo. Mateo se quedó inmóvil, escuchando atentamente. La sierra le había enseñado cautela. El sonido podía transportar engaño tan fácilmente como verdad. Allí estaba de nuevo. No era un animal, humano. Dolor y agotamiento en ese sonido. Siguiendo la fuente, Mateo se movió cautelosamente río arriba, su mano en el machete de su cinturón, el machete de su padre, el mango desgastado por años de uso. La maleza crecía más densa aquí, rosales silvestres con espinas que se enganchaban en su ropa. En una curva del arroyo, resguardadas por un tronco caído,
las encontró. 2 jóvenes indígenas mayas, apenas más que niñas. Una estaba inconsciente, respirando con dificultad, un corte profundo en su frente cubierto de sangre seca. Su huipil, no la vestimenta tradicional maya, sino el algodón simple de las vestimentas de la misión, estaba rasgado y embarrado. La otra estaba de rodillas, protegiendo a su hermana, ojos desorbitados de miedo y agotamiento al avistar a Mateo. Su cabello caía en ondas enmarañadas y un moretón oscurecía una de sus mejillas. Ella levantó la mano, palma hacia adelante, no en rendición, sino en advertencia. Aunque hablaban lenguas diferentes, su significado era claro: acércate más y lucharé hasta mi último aliento. Mateo vio la desesperación en sus ojos, la manera en que su cuerpo temblaba de agotamiento, pero permanecía tenso para atacar. Los labios de la niña inconsciente estaban agrietados por la deshidratación, sus mejillas hundidas. Ambas usaban ropas rasgadas, ropas de misión, y sus pies estaban ensangrentados por el duro viaje. Estaban huyendo de algo o alguien. Mateo había oído historias sobre las escuelas de la misión, relatos susurrados que le revolvían el estómago. Mateo lentamente levantó las manos vacías, luego se señaló a sí mismo y después a su cabaña en la distancia. La niña sacudió la cabeza furiosamente. Mateo imitó beber, comer y señaló nuevamente a su cabaña. Retrocedió, dándoles espacio, mostrando que no quería hacerles daño. Un sopilote graznó desde un árbol cercano, haciendo que la niña se sobresaltara. «Agua», dijo suavemente, señalando al arroyo, luego a la niña inconsciente. «Necesita agua, comida, refugio». Dudaba que ella entendiera sus palabras, pero tal vez su tono la alcanzaría. La niña dudó, mirando a su hermana inconsciente, cuya respiración parecía volverse más difícil a cada momento. Una decisión se formó en sus ojos, no confianza, no todavía, sino necesidad desesperada. Hizo su elección con un asentimiento reluctante. Mateo se acercó lentamente, ayudando a levantar a la niña inconsciente. Apenas pesaba en sus brazos, ligera como hojas caídas. La hermana consciente se puso de pie, tambaleándose de agotamiento, pero rechazando la mano extendida de Mateo. De vuelta en la cabaña, les dio su única cobija. Alimentó el fuego hasta que el calor llenó la única habitación y limpió la herida en la cabeza de la niña inconsciente con agua hervida con hierbas de la montaña, como su madre le había enseñado. La hermana consciente observaba cada uno de sus movimientos, nunca relajando su vigilancia. Se posicionó entre Mateo y su hermana, de espaldas a la pared, sus ojos siguiendo las manos de él. Cuando Mateo se acercó con un paño empapado en agua con hierbas, ella se lo quitó, reacia a dejarlo tocar a su hermana directamente. Su cuidado era gentil, a pesar de su obvio agotamiento. Cuando él les ofreció su media tortilla de maíz, la única comida que tenía hasta poder revisar sus trampas nuevamente, la niña negó con la cabeza. Mateo insistió, partiéndola por la mitad y colocando una parte en su mano, luego usando los frijoles restantes para hacer un caldo ralo. Solo cuando su hermana comenzó a moverse, la niña finalmente comió, sus ojos nunca dejando a Mateo. Ella desmenuzó la tortilla en pequeños pedazos, masticando cada uno lentamente, como para hacerlo durar para siempre. Mateo reconoció el hábito, él hacía lo mismo cuando la comida escaseaba. Al anochecer, Mateo improvisó una cama para sí mismo fuera de la cabaña, reuniendo ramas de pino para suavizar el suelo frío. No quería hacerlas sentir atrapadas. Bajo las estrellas, se preguntaba de qué problema estaban huyendo estas niñas y qué podría traer a su puerta. La sierra estaba volátil, conflictos entre colonos y tribus, entre el ejército y los indígenas, entre diferentes grupos indígenas. Mateo se había mantenido neutral, en terreno imparcial en las guerras ajenas, pero la neutralidad era un lujo que pronto podría estar fuera de su alcance. El amanecer llegó frío y claro, el cielo oriental pintado en franjas de oro y carmesí. Mateo despertó rígido y helado para encontrar a la niña consciente de pie sobre él, ya no temerosa, sino curiosa. La luz matutina capturaba sus ojos oscuros, revelando matices ámbar. Ella se señaló a sí misma y dijo «Ixchel», luego a su hermana dentro de la cabaña
Nicte. Mateo, respondió él, tocando su propio pecho. Ixchel asintió. Luego hizo una serie de gestos, jinetes, soldados, un edificio de misión dibujado en el aire con su dedo. Mateo entendió fragmentos. Habían escapado de algún lugar. La misión de San Juan, adivinó, a unos 80 kilómetros al sur. Soldados las buscaban. Necesitaban alcanzar a su gente al norte, en la sombra de la Sierra Madre. Mateo revisó sus trampas. Milagrosamente 2 conejos habían entrado durante la noche. Al acercarse a la segunda trampa, notó huellas frescas en la tierra blanda cercana, marcas de pies descalzos. Alguien había estado observando su cabaña. Examinó la línea de la cresta, pero no vio movimiento. Despellejó y cocinó los conejos, dando la mayor parte de la carne a las niñas. El rico aroma llenó la cabaña, haciendo que su propio estómago rugiera dolorosamente. Nicte había despertado, débil pero alerta. Al mediodía, el color había vuelto a sus mejillas. Sus ojos, a diferencia de los de su hermana, no contenían sospecha, solo curiosidad. Señaló el libro desgastado de Mateo en la repisa, la Biblia de su madre, e hizo un gesto como pasando páginas. ¿Sabes leer?, preguntó él, sorprendido. Nicte asintió. Misión, dijo suavemente, su primera palabra dirigida a él. Su expresión se nubló, recuerdos oscureciendo sus facciones. Mateo sabía que debería llevarlas al norte, ayudarlas a encontrar a su gente, pero el viaje sería peligroso. Si soldados las estuvieran buscando, podrían suponer que Mateo las había secuestrado, y si otros colonos lo vieran con niñas mayas, podrían disparar primero y nunca hacer preguntas. El territorio era un barril de pólvora esperando una chispa. Esa tarde, 3 jinetes aparecieron en la cresta sobre su cabaña. Mateo apresuró a las niñas hacia adentro. A través de una rendija en las contraventanas, vio a los hombres claramente. No soldados, sino colonos del pueblo distante. Hombres rudos conocidos por arrancar cabelleras indígenas por recompensa. Sus caballos estaban sudorosos, forzados al límite. Habían estado buscando, y no por razones inocentes. ¿Esconderías a 2 extrañas de hombres que les desean mal, sabiendo que podría costarte todo lo que tienes? Mateo salió, mientras los hombres se acercaban, apoyando casualmente su escopeta contra la pared a su lado. Escupió en el polvo, fingiendo una tranquilidad que no sentía. «Buenas tardes», llamó el jinete líder. Un hombre llamado Rivas, conocido por su crueldad. Una barba rojiza enmarcaba su rostro curtido por el tiempo, y un collar de lo que Mateo sospechaba eran dientes humanos colgaba alrededor de su cuello. «Buscamos 2 indias, fugitivas de la misión». «¿Has visto algo?», Mateo negó con la cabeza. «Estoy solo aquí. No he visto a nadie en semanas». El segundo jinete desmontó, caminando hacia la puerta de la cabaña. Mateo lo reconoció también. Vargas, un hombre del que se decía había matado a su propio hermano por un juego de cartas. «¿Te importa si echamos un vistazo adentro?». «Me importa», dijo Mateo calmadamente. «No hay nada ahí más que mis cosas». Los ojos de Vargas se estrecharon. «¿Qué estás escondiendo, muchacho?». «Muchacho», dijo el líder, su voz endureciéndose. «Esas indias valen buen dinero. La misión está ofreciendo recompensa. El ejército ofrece más». Se inclinó hacia adelante en la silla. «Vamos a mirar». Mateo se interpuso entre ellos y la puerta, el corazón martillando contra sus costillas. «No son bienvenidos aquí. Mejor sigan su camino». El segundo hombre rió. «Mira al huerfanito, haciéndose el héroe». Se volvió hacia los otros. «Quizás las está guardando para él mismo». «¿Se consiguió unas inditas, eh?». Mateo sintió el calor subir a su rostro, pero mantuvo su expresión neutral. «Dije que sigan su camino». Rivas escupió un chorro de tabaco que aterrizó a centímetros de la bota de Mateo. «¿Crees que estás seguro aquí porque la gente te tiene lástima? ¿Huerfanito jugando a la casita?». Su mano flotó hacia la pistola en su cadera. «Preguntaré una vez más, ¿has visto a esas niñas?». «No», dijo Mateo, su voz firme a pesar del pulso acelerado. «Y ustedes están invadiendo mi propiedad». El líder estudió a Mateo, luego la cabaña detrás de él. Sus ojos se estrecharon. «Volveremos, muchacho, con más hombres. Esas niñas valen más que tú». Después que los jinetes desaparecieron sobre la cresta, Mateo abrió la puerta. Ixchel estaba allí, Nicte detrás de ella,
ambas sosteniendo armas improvisadas, un cuchillo de cocina, un pesado trozo de madera. «Ellos volverán», dijo Ixchel en español vacilante, cada palabra cuidadosamente formada. «Más hombres», Mateo asintió. «Necesitamos llevarlas a casa, con su gente». Ixchel negó con la cabeza. «Muy lejos, muy peligroso». Dio un paso adelante, sus ojos oscuros encontrándose con los de él. «¿Por qué ayudar a nosotras?» Mateo pensó en sus padres, en los años solo, en las sencillas lecciones que le habían enseñado antes de que la fiebre se los llevara. La voz de su padre parecía susurrar desde el pasado. Un hombre que da la espalda al sufrimiento no es un hombre de verdad, porque es lo correcto, dijo simplemente. Esa noche, mientras comían lo último del conejo, Nicte habló por primera vez en frases completas. En una mezcla de gestos y español entrecortado, explicó. Habían sido llevadas de su aldea 2 años antes, forzadas a entrar en la escuela de la misión. Su hermano, Kukulcán, era un gran guerrero, que las buscaba. Los soldados temían lo que sucedería si las niñas escapaban y contaban sobre su trato en la misión. Los golpes, el hambre, las muertes de otros niños. «Ellos cortar nuestro cabello», dijo Nicté, tocando sus cabellos desigualmente cortados. «Pegar cuando hablar maya. Niños morir de fiebre, de corazón roto». Sus ojos se distanciaron. «Nosotras escapar 3 veces. Esta vez, ellos matar a nosotras y encontrar». Al caer la noche, Mateo tomó una decisión. «Mañana las llevaré al norte, las ayudaré a encontrar a su gente». Pero el destino tenía otros planes. Antes del amanecer, despertaron con el sonido de caballos, muchos caballos. Mateo espió por las contraventanas para ver antorchas acercándose, al menos una docena de hombres del pueblo. Rivas había cumplido su promesa, regresando con refuerzos. Por la puerta trasera, susurró urgentemente a las niñas. «Hacia los árboles». Ixchel negó con la cabeza. «Ellos cazar a nosotras, matar a nosotras». «Los retrasaré», insistió Mateo. «Les daré tiempo». Pero antes de que las niñas pudieran huir, otro sonido surgió de la oscuridad. Gritos de guerra. Del norte, sombras se movían contra las estrellas. Guerreros mayas, al menos 20 de ellos, descendieron sobre los colonos como espectros silenciosos. La noche estalló en disparos y gritos. Una bala astilló el marco de la ventana a centímetros de la cabeza de Mateo. Mateo atrancó la puerta, alejando a las niñas de las ventanas. Durante lo que parecieron horas, el caos reinó afuera. El destello de los disparos iluminaba la cabaña en ráfagas intermitentes. Entonces, de repente, el silencio cayó, pesado y completo. Un fuerte golpe vino a la puerta. Mateo se paró frente a las niñas, machete en mano, inútil contra armas, pero todo lo que tenía. Sus nudillos blanquearon alrededor del mango. «¡Hermano!», Nicte llamó de repente, corriendo hacia adelante. Mateo abrió cautelosamente la puerta para encontrar a un alto guerrero maya, su rostro pintado para la guerra. Detrás de él estaban otros, sus expresiones indescifrables en la luz antes del amanecer. Sus plumas y cuentas capturaban la luz de las estrellas, sus armas oscuras con sangre fresca. El guerrero, Kukulcán, entró, abrazando a sus hermanas. Sus ojos nunca dejaron a Mateo. A diferencia de las niñas, usaba ropa tradicional maya, su pecho cruzado con cinturones de munición, un rifle Winchester en sus manos. Una cicatriz corría desde su sien hasta su mandíbula, blanca contra su piel cobriza. Ixchel habló rápidamente en maya, sus palabras fluyendo como agua después del español vacilante que había usado con Mateo. Kukulcán escuchó, luego se dirigió a Mateo en español perfecto. «Protegiste a mis hermanas cuando otros las habrían vendido. Les diste tu última comida». No era una pregunta, pero Mateo asintió. Kukulcán lo estudió. «Los colonos se han ido. No te molestarán más». Hizo una pausa. «Mis hermanas dicen que estás solo aquí». «Lo estoy. La temporada de lluvias llega. No tienes comida». Mateo se enderezó. «Me las arreglaré». Kukulcán asintió, una leve sonrisa tocando sus labios. «Mañana regresaré». Con eso, él y sus guerreros desaparecieron en la noche, llevándose a Ixchel y Nicté con ellos.
Las hermanas miraron hacia atrás a Mateo, Nicté levantando su mano en despedida, Ischel dándole un asentimiento solemne que llevaba el peso de una promesa. Mateo permaneció en su puerta mucho tiempo después de que se fueron, preguntándose si había imaginado todo el encuentro. La única evidencia era la tierra pisoteada alrededor de su cabaña, algunas plumas de quetzal esparcidas y el guiso de conejo medio comido aún caliente en su mesa. Afuera, los caballos de los colonos habían huido, pero manchas oscuras marcaban la tierra donde hombres habían caído. Al día siguiente, Mateo despertó en silencio. Su cabaña parecía más vacía que antes, aunque hubiera albergado a las niñas por solo 2 días. Revisó la cresta donde los colonos habían aparecido. Nada se movía allí ahora. Sus trampas estaban vacías nuevamente. No tenía comida ni munición para su escopeta. La temporada sería dura, quizás imposible de sobrevivir. Pensó en las tumbas detrás de su cabaña, preguntándose si pronto se uniría a sus padres allí. A medida que el sol subía más alto, Mateo se resignó a la larga caminata hasta San Cristóbal, aunque tenía muy pocas pieles para intercambiar por lo que necesitaba. Quizás podría encontrar trabajo allí para la temporada. Empacó sus pocos valores: la Biblia de su madre, la brújula de su padre, un daguerrotipo de sus padres el día de su boda. Entonces los vio. Primero un jinete en la cresta, luego otro, luego decenas más, apareciendo como espíritus de la niebla matutina. Guerreros mayas, sus rostros pintados, lanzas emplumadas capturando la luz del sol. Mateo contó rápidamente, al menos 200 de ellos, formando un gran semicírculo alrededor de su cabaña. Sus caballos pisoteaban y resoplaban, enviando nubes de vapor al aire frío. Y ahora está en su portal, observando mientras avanzan. Reconoce a Kukulcán en el centro, flanqueado por Ixchel y Nicté. Mateo da un paso adelante, sus piernas inestables, pero su espalda recta. No tiene armas ni defensas. Si este es su fin, lo enfrentará de pie. Un censontle canta desde un árbol cercano, el único sonido en el valle, aparte del suave crujir del cuero y tintineo de los arneses. Si estuvieras rodeado por 200 guerreros, ¿harías las paces con tu destino o suplicarías por misericordia? Los guerreros se detienen en perfecta unión. Kukulcán levanta la mano, y 2 bravos vienen adelante, conduciendo un magnífico caballo pintado cargado con bultos. Detrás de ellos, otros conducen caballos cargando carcasas de venado, cestas de maíz, frutas secas y pescado ahumado. El olor a carne seca y venado ahumado alcanza a Mateo, haciendo que su estómago vacío se contraiga. Kukulcán desmonta, caminando hacia Mateo. El rostro del guerrero ya no está pintado para batalla, sino adornado con símbolos de paz, líneas azules en sus pómulos, ocre alrededor de sus ojos. Mis hermanas contaron a nuestra gente sobre tu bondad, cómo compartiste tu última tortilla, cómo te interpusiste entre ellas y el peligro, gesticula hacia los suministros. La temporada de lluvias no te derrotará ahora. Mateo mira incrédulo la procesión de comida y suministros. No entiendo. Nuestros caminos no son tus caminos, dice Kukulcán. Pero el honor es entendido por todos los hombres. Honraste a mis hermanas con tu protección. Nosotros te honramos con nuestra protección. De su cuello, Kukulcán quita una bolsa de medicina decorada con cuentas intrincadas, cuentas turquesas y blancas formando la figura de un jaguar en movimiento. Esto perteneció a mi padre, y al padre de él antes que él. Lleva el espíritu del jaguar, que ve lejos y camina solo, pero nunca está verdaderamente solo. La coloca alrededor de Mateo. Usa esto, y todos los mayas te conocerán como amigo. Los dedos de Mateo se cierran alrededor de la bolsa, sintiendo su peso, no solo del objeto en sí, sino de su significado. Dentro, puede sentir pequeños objetos moviéndose, elementos sagrados que nunca presumiría examinar. No tengo nada para dar a cambio. Kukulcán sonríe por primera vez. Diste lo que era más precioso, tu última tortilla cuando tú mismo tenías hambre. No hay regalo mayor. Su mano descansa brevemente en el hombro de Mateo.
Mi gente dice que la medida de la riqueza no es lo que acumulas, sino lo que das. Nicte se acerca, colocando algo en la mano de Mateo. Semillas, pequeñas semillas oscuras que reconoce como maíz, frijol y calabaza. Para la próxima siembra, dice ella en su español limitado, nueva vida. Su sonrisa es tímida pero genuina. Ixchel se acerca, tocando la bolsa de medicina. Tú no eres huérfano ahora, dice simplemente. Eres hermano. Sus palabras son pocas, pero sus ojos contienen una profundidad de significado que trasciende el lenguaje. Los guerreros levantan sus lanzas, un saludo que resuena por el valle. La luz del sol de invierno brilla en puntas de metal y escudos pintados. Mientras se preparan para partir, Kukulcán da a Mateo un último mensaje. Cuando las lluvias caigan, enciende un fuego cada noche. Vigilaremos desde las colinas. Ningún mal vendrá a ti. Tan rápidamente como aparecieron, los guerreros mayas desaparecen en las colinas, dejando a Mateo con suministros para sobrevivir 3 temporadas de lluvia, no solo una. Esa noche se sienta frente a su fuego, la bolsa de medicina contra su pecho, y siente por primera vez en 5 años que no está solo. Afuera, las primeras gotas de lluvia comienzan a caer, bailando en la luz del fuego que se derrama a través de su ventana. La noticia se extendió rápidamente por la sierra. Colonos que antes evitaban al muchacho huérfano ahora se acercaban con respeto cauteloso. Soldados que oyeron la historia daban un amplio margen a su cabaña. Cuando llegó la temporada de siembra, Mateo plantó las semillas de Nicte junto a sus propios cultivos. El maíz creció más alto que cualquiera que los colonos hubieran visto. El frijol trepó por los tallos como si alcanzara el cielo, y la calabaza se extendió por el suelo, sus flores amarillas brillando contra la tierra. A lo largo de los años que siguieron, la cabaña de Mateo se convirtió en un lugar donde colonos y mayas podían encontrarse en paz. Un terreno neutral donde las disputas se resolvían con palabras en lugar de balas. Donde otros veían enemigos, él veía solo personas. El huérfano que compartió su última tortilla se convirtió en un puente entre 2 mundos. Su simple acto de bondad expandiéndose en algo que cambió el curso de la sierra. Cuando otros preguntan ¿por qué arriesgó todo por extrañas?, Mateo toca la bolsa de medicina que aún usa y responde: un hombre que no tiene nada para dar, excepto bondad, es más rico de lo que cree. Y un hombre que ve solo enemigos siempre estará rodeado por ellos. Años después, cuando las guerras territoriales se extendieron por las sierras, el Valle de Mateo permaneció intacto, una isla de paz en un mar de conflicto. Niños de colonos y mayas jugaban juntos cerca del arroyo donde una vez encontró a 2 niñas desesperadas. Y cuando Mateo finalmente se casó, una maestra de la costa con ojos amables y manos suaves, Kukulcán estuvo a su lado como un hermano. Los 2 hombres unidos por una tortilla compartida cuando el hambre amenazaba a ambos. ¿Habrías compartido tu última tortilla con extraños necesitados, conociendo el riesgo, pero sin saber la recompensa que podría seguir? Suscríbete para más historias poderosas como esta. Y haz clic en el video en pantalla para ver la próxima, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.